porción torácica y una porción abdominal. La cervical mide 5 centímetros y la abdominal mide 3 centímetros y la torácica mide de 16 a 20. Sin embargo, todo el esófago tiene una medida entre 20 y 30. 25 y 30. 25 y 30. No, es 23 y 26. Aquí está. 5, la región cervical, que va de C6 a T1. ¿Cómo me recuerdo C6? ¿Se acuerdan ustedes C6 que era cuando teníamos los agujeros transversos de las vértebras de C6, ingresaba por ahí la arteria vertebral. La arteria vertebral que se iba por el agujero magno para formar parte de lo que es el polígono de Willis, ¿verdad? Entonces, el esófago empieza desde C6 hasta T11, pero tiene 3 porciones: la cervical en el cuello, la torácica y parte de la abdominal. La cervical 5 centímetros, la torácica, mejor dicho, la abdominal 3. 3 por 5, 15. Entonces, de 16 a 20 es la torácica. Promedio general entre los dos, de 23 a 26 centímetros. Muy bien. Tenemos 3 estrechamientos. ¿Qué significa estrechamiento? Este es un ángulo, digamos, normal de un diámetro. Estrechamiento significa de este diámetro normal se acorta. Tenemos 3 estrechamientos. El pico tiroideo en la parte superior, el estrechamiento medio, que es el torácico o broncoaórtico. ¿Qué significa? Tanto los bronquios como la aorta un poquito lo ajustan, ¿no? Lo ajustan, por eso genera un estrechamiento, un área estrecha. Y en la parte abdominal tenemos el estrechamiento inferior, que es frénico o diafragmático. ¿Por qué? Porque el músculo frénico también lo contrae y genera esto. Entonces, estos son, digamos, los límites del cervical de C6 a T1, el torácico de T1 a T10 y el abdominal de T10 a T11. Muy bien. ¿Dónde inicia el esófago abdominal? ¿Dónde inicia? En el hiato esofágico. El hiato esofágico, ¿dónde está? A nivel de T10. ¿Dónde encontramos el hiato esofágico? En el músculo diafragma, ¿verdad? ¿Y dónde termina el esófago abdominal? En la T11. ¿Cuánto mide? 3 centímetros o 30 milímetros. Muy bien. Relaciones del esófago abdominal. Las relaciones del esófago abdominal, en la parte anterior voy a tener la cara posterior de quién, del lóbulo izquierdo, del lado hepático y al nervio vago. Eso es en la parte anterior. Y en la parte posterior, ¿a quién voy a tener? Al pilar izquierdo, dice, del diafragma y el nervio vago. ¿Listo? La vascularización. ¿Quién vasculariza al esófago abdominal? Tenemos 2. Tenemos la gástrica izquierda y la arteria esplénica. La gástrica izquierda, que me da una rama esofágica, y la esplénica, que me da una rama, la esofágica posterior. Pregunto, ¿la gástrica izquierda, rama de quién es? Del tronco celíaco. ¿Tronco celíaco, rama de quién? Muy bien, la aorta pulmonar. La arteria esplénica dice que me da una arteria esofágica posterior. ¿Rama de quién es la esplénica? Y esta es rama de aorta abdominal. Muy bien. Entonces, sigamos. El sistema venoso. ¿Qué habíamos hablado de las venas? ¿Qué habíamos dicho? Que las arterias y las venas en la cavidad abdominal tienen el mismo nódulo. Entonces, si tiene una arteria gástrica izquierda, tiene una vena gástrica izquierda. Entonces, si nosotros tenemos una arteria esplénica que nos da una rama posterior del esófago, por tanto también tiene una vena esofágica posterior. ¿Dónde va a desembocar? En la vena esplénica. Pregunto, ¿la vena esplénica dónde desemboca? En la vena porta. La vena esplénica desemboca en la vena porta.
Inervación, nervio vago. Un repasito nomás estamos hoy día, chicos. Un nuevo repasito. Llegamos aquí a esta estructura interesante que conocemos, que es el estómago. Pregunto, chicos, de la cavidad, no, del tracto digestivo, ¿cuál es la zona más dilatada? El estómago. Desde mi esófago, que es delgadito, más grande mi estómago, y luego mis asas intestinales delgadas, y luego mi colon, ciego. Entonces, por eso dice, es la porción más dilatada del tubo digestivo. Y el tubo digestivo viene esófago, estómago, intestino delgado, grueso, ¿no? Es mi colon. Muy bien, vamos, sigamos. Ya conocemos sus partes: cardias, fondos, cuerpo, curvatura mayor, curvatura menor, píloro, antro pilórico, ¿no? Y en el píloro tenemos el orificio pilórico, ¿no? Muy bien, ya conocemos esta estructura. Vamos a ver esto. El esfínter pilórico es un área muy estrecha y esta está estimulada por fibras motoras, y pues el vago es el que se encarga. Miren allá, tiene un orificio pilórico, tiene un canal pilórico y tiene un esfínter pilórico. Miren en la imagen de la parte de abajo. En la parte de abajo tiene una imagen: orificio pilórico, canal pilórico y esfínter pilórico. Y si lo vemos en el cuerpo, en el cadáver allá, se palpa el píloro, es grueso, es grueso. Muy bien, sigamos. Relaciones del estómago. Tenemos ahí el estómago. ¿Ven esas cosas amarillas que caen? Esas cosas amarillas en la imagen es el aumento mayor, no es el mesentero, es el epiplo o aumento mayor. Muy bien. Ven eso como parece una cornetita que está cortada, eso es el estómago. ¿Qué corte sería este? En cambio, relación, la parte anterior del estómago está relacionado con la cara anterior de la pared abdominal, pero en la parte posterior, ¿quién tengo? Páncreas, tengo mis dos riñones, derecho e izquierdo, tengo mi vaso, tengo mis venas esplénicas, tengo mi arteria y hasta inclusive tengo el cuerpo vertebral L1. Entonces, ese es en la parte posterior del estómago. Muy bien, y aquí tenemos las relaciones del estómago. Ya tenemos, como ven, entre la curvatura menor está el hígado, luego en la parte anterior y parietal son más o menos, según la imagen de ella, es más o menos la relación de las impresiones o la presencia de los órganos en relación al estómago, ¿no? Entonces, no hay mucho que repasar. Pues una vez más, ya sabemos las estructuras: cardias, cuerpo, fondos, cuerpo, antropilórico, y aquí también este es un estómago disecado, ¿no? Entonces, ya, muy bien. Irrigación del estómago, chicos. ¿Quién tenemos? La arteria gástrica izquierda y la arteria gástrica derecha, que van a la curvatura menor. La arteria gástrica derecha, rama de qué? La gástrica derecha, la derecha es de la hepática propia, de la hepática propia, porque estábamos poniendo común, no, es la hepática propia. Y la gástrica izquierda, el ramo del tronco celíaco, eso para la curvatura menor. Ahora, también teníamos otro para la curvatura mayor, lazo mental, derecha e izquierda. La izquierda de la esplénica y la derecha viene de la gastroduodenal, Bien, sigamos acá. Miren, aquí está la irrigación. Ahí está. Pregunto, las arterias cortas, ¿rama de quién es? De la esplénica. Ya, vuelvo a preguntar. Acuérdense, las arterias y las venas llevan el mismo nombre. Las venas cortas, ¿dónde desembocan? Las venas cortas, ¿dónde desembocan? En la vena esplénica. Y la vena esplénica desemboca en
vena La puerta. porta. Aquí está. En este dibujo, chicos, ven esa manta amarilla, esa es el epíplon mayor. Donde está fijado, tiene su punto de fijación, inclusive en el borde de la curvatura mayor. También está adherida al peritoneo y también está adherida a las tenias posteriores del colon transverso en su porción posterior, superior y posterior. Muy bien, eso es el epíplon. Y ahí es así, mira cómo se distribuye también las ramas de la arteria gastroepiploicas o mentales, tanto derecha e izquierda, justamente para el aumento. Muy bien, aquí qué es lo que tenemos, tenemos la misma irrigaciones, tenemos el páncreas. Sigamos, chicos, sigamos y llegamos acá al estómago, ya su inervación al vago, ya que él se encargue, no sé por qué le dirán vago. Llegamos al intestino delgado y el intestino delgado, su primera porción duodeno, la segunda porción yeyuno y la tercera porción muy bien. El duodeno, ¿qué habíamos dicho? Forma de C, tiene una longitud de 25 a 30, sus primeros 2.5 metros del duodeno son semejantes al estómago, su estructura. O sea, la primera porción del duodeno, en sus 2.5 centímetros, su estructura es semejante al estómago. ¿Por qué? Porque el estómago, chicos, genera un líquido que es el ácido clorhídrico. Si usted saca el ácido clorhídrico del estómago y lo pone acá a la ropa, lo deja blanco. Esto es lo que forma. Así, tiene esa capacidad. Por eso, imagínense, ¿qué protege al estómago y al intestino de ese ácido? El moco o el mucus que genera nuestro cuerpo. Eso lo protege. Entonces, a manera de protección, la estructura, la primera parte del duodeno es una estructura muy parecida al estómago. Sin embargo, esta primera porción o esta primera parte es muy frecuente que tengamos las úlceras duodenales. ¿Y cuál puede ser una de las causas? He tenido la experiencia de operar, me acuerdo yo, a un coreano que tomaba todos los días ibuprofeno por la altura, por el dolor, ibuprofeno. El ibuprofeno o todos los AINES generalmente eran gastritis. Cuando estas se consume más de 20, 30 días, estos te generan perforación. ¿Dónde? En el duodeno. ¿Qué parte? En la primera porción. Muy bien, vamos a continuar. Y aquí vamos a ver las porciones del duodeno. Tenemos dos clasificaciones de poder clasificarlos en relación a los órganos y en relación a su posición. La primera parte, que es la primera porción del duodeno, es la porción superior, pero también esa porción superior está delimitado desde el píloro hasta el cuello de la vesícula, cuello de la vesícula biliar. Y esta está en relación a la vértebra L1, ¿bien? Y la segunda porción del duodeno, bueno, esta es la primera porción que habíamos hecho, pero la primera porción del duodeno tiene su relación anterior y posterior. La parte anterior está relacionado con el lóbulo cuadrado del hígado. Pregunto, chicos, en el lóbulo cuadrado está relacionado con una fosita, la fosita biliar. ¿Y quién se posa en esa fosita? La vesícula. ¿Se acuerdan? Le decíamos, en el lóbulo cuadrado, ¿quién estaba? La vesícula, por Q cuadrado. Porque cuando lleguemos a segmentos de hígado vamos a tener el lóbulo cuadrado y abajo el lóbulo caudado, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho. Puede ser pregunta de examen. Muy bien, pero ahora vamos a hacer un repasito para el tema. Llegamos al duodeno. ¿Y qué vamos a ver del duodeno? La segunda porción es la porción descendente.
que es la segunda porción que nosotros decíamos, ¿no? Del cuerpo cuello de la vesícula hasta una porción transversa de la cabeza. Pero en este caso ellos lo delimitan así. Justo a la derecha de la línea media existe desde el cuello de la vesícula biliar al borde inferior de la vértebra L3. Entonces ellos lo han clasificado de dónde? Desde la vesícula biliar, desde el cuello hasta el nivel de la vértebra L3, a la vértebra L3. Muy bien. Esta va a tener una parte anterior y una relación anterior y una relación posterior. La relación anterior está relacionado con el fondo de la vesícula biliar, el lóbulo derecho hepático, el colon transverso y las asas del intestino delgado. Pero en la parte posterior este está relacionado con el ilio del riñón derecho. ¿Qué es el ilio? Exacto, arteria verinéreo que ingresa, ¿no? Entonces por el ilio del lado derecho. El uréter derecho. En la parte lateral va a tener al colon ascendente la flexura. ¿Qué es la flexura cólica? ¿Qué es la flexura cólica? Es justamente esta curvatura. La flexura cólica del lado derecho y la flexura cólica del lado izquierdo. En este caso, el ángulo cólico también llamado ángulo cólico del lado derecho, ángulo cólico del lado izquierdo. Y en la parte media está relacionado con quién? Con la cabeza del páncreas, con el conducto pancreático principal, el colédoco que también desemboca. Muy bien. La tercera porción es una porción que va, dice que es la más larga, esta cruza la vena cava inferior y la aorta y la columna vertebral L3. ¿Para qué? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos de una porción de la cabeza del páncreas hacia los vasos mesentéricos? Esa era la tercera porción. Y aquí lo clasifica en relación a una línea transversa que va en L3. Tiene sus relaciones anterior y posterior. En la parte anterior, ¿a quién tiene? A la raíz del mesenterio del intestino delgado y los vasos mesentéricos. En la parte posterior, al uréter derecho, músculo psoas derecho y a la vena cava inferior y a la aorta. En la parte superior tiene al páncreas, la cabeza del páncreas. Y en la parte inferior, ¿a quién tiene? Al yeyuno. La porción ascendente es esta porción pequeñita que va de los vasos mesentéricos al ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de 3. Y dice que se dirige hacia arriba, por encima o a la izquierda de la aorta, llega al borde superior de L2. Ya, vayamos a ver y recordamos. La porción superior estaba a nivel de L1. La tercera porción estaba a nivel de L3. Y esta, la porción ascendente, cuarta porción, está a nivel de L2. Muy bien. Igualmente sus relaciones anteriores y posteriores. En la parte anterior, ¿quién tiene? Al mesenterio. ¿Ven esta estructura? Es ahí donde se fija el mesenterio. Es ahí donde se fija el mesenterio. Muy bien, vamos avanzando. Con la bendición del Señor podamos repasar todo. Y acá tenemos el duodeno. Ya conocemos la irrigación del duodeno. Está dado por quién? Por la gastroduodenal. La gastroduodenal me va a dar dos ramas, la pancreatoduodenal superior y esta me va a dar así, la pancreatoduodenal superior, la pancreatoduodenal superior anterior y la pancreatoduodenal superior posterior. Uno es anterior y otro es posterior. Y de la mesentérica superior también voy a tener una rama pancreatoduodenal inferior y de ahí me va a salir la pancreatoduodenal inferior posterior y la pancreatoduodenal inferior anterior. Las anteriores se unen y las posteriores. Sí, espero que estén volando. No, ya me aparece. Espero que estén volando. Sé que es un tanto Solo complejo. cambia nomás lo que es superior e inferior. Ajá. Pero lo demás
igualito. O sea, La superior viene de la gastroduodenal y la inferior de la mesentérica superior. Ya está, muy bien. Chicos, ¿qué habíamos hablado? El sistema venoso lleva el mismo nombre, con la gran diferencia que la mesentérica superior llegaba ¿a dónde? A la porta, a la vena porta. La mesentérica superior llega a la porta. Muy bien, tiene los mismos nombres. Y también que la vena gastromental sale directamente de la mesentérica superior. La gastromental. No, la gastromental. La vena clínica y La mesentérica la inferior. se enfocan a la puerta. A la puerta. Las dos. Sí, mira, fíjate acá. Aquí está. Ay, ¿qué me agarra acá? La mesentérica superior, porta, mesentérica superior. Y esta es plénica. Lo que dibuja ahí, acá se ve. Lo que sería doctora. La verdad, chicos, este tablet me ha prestado uno de vuestras compañeras. Pon su lapicito ahí para que se Porque dibuje. no sabíamos cómo este. Ay, ya, ay, qué bacán. Depende si Y también me han prestado. Entonces, cuando. Pero este tiene su si propio es lápiz. iOS o es. Ay, ya, mira. Hija, Ajá, tiene su propio lápiz ahí. para no parar. Agarra un colorcito y acá se. Por favor, me emocionan los colores. Claro, Miren, ahí ya, mira, qué bacán. Ya, miren, Ajá, acá. gracias. Aquí tenemos la vena porta. Muy bien, esta vena porta, ¿quién desemboca acá? Esta es la mesentérica superior. Y también tenemos la vena esplénica. Entonces, no hay pierde. En relación a, por ejemplo, las venas, por ejemplo, tenemos aquí la gastromental derecha y la cólica superior derecha. Pero la gastromental derecha viene de dónde? Del tronco gastrocólico. Ah, mira, ¿no? Esta es la única diferencia, ¿no? Y esta viene de la mesentérica superior. Eso significa que sería la única diferencia. ¿Cuál? ¿No? Miren, tenemos una rama aquí, acabo de poner. Tenemos esta rama, la gastromental derecha y la cólica superior derecha. ¿Se acuerdan ustedes que la gastromental derecha, en cuestión de la arteria, esta venía de la gastroduodenal? En este caso, la gastromental derecha va a desembocar a la mesentérica superior. ¿Ven? A la mesentérica superior. ¿Sí? Miren, puede tener el mismo nombre, pero no necesariamente sus desembocaduras son los mismos. ¿Ya? Tienen el mismo nombre. Porque miren, la gastromental derecha desemboca en la mesentérica superior y la vena cólica superior derecha también desemboca en la mesentérica superior. Bueno, de la cólica no hay problema, porque nosotros tenemos la arteria cólica derecha desemboca en la arteria mesentérica. Solo sería, la única gran diferencia sería la gastroomental derecha, porque en cuestión de la arteria gastromental derecha, esta es rama de la gastroduodenal y la gastroduodenal es rama de la hepática común y la hepática común es rama del tronco celíaco, el tronco celíaco es rama de la aorta abdominal. ¿Listo? Ok. Nos emocionamos, Y nos la emocionamos. pancreato duodenal. ¿Cómo? La pancreato duodenal anterior superior. Ya, la pancreato duodenal anterior superior. También es mesentérica. Sí, esas van a la mesentérica. De hecho, En van caso a la de venas, mesentérica. porque en arterias cambia todo. En arterias cambian todo, estas en venas. Venas anteriores. Mira, aquí tenemos, acá tenemos el dibujo, acá miren, fíjense, la pancreato duodenal, ¿a dónde va? Esta es la pancreato duodenal. La pancreato duodenal se va a la mesentérica inferior. Listo. Las excepciones serían la gastromental derecha y la pancreato duodenal. ¿Cómo? Las excepciones serían la gastromental derecha y la pancreato duodenal anterior superior. Claro, esos se van a la mesentérica superior. ¿Sí o no? Claro, porque Me parece que es más fácil, ¿no? sí. ¿Sí o no? Las venas se direccionan todos a la mesentérica superior. La gastromental derecha, la vena cólica superior derecha y también si tenemos acá abajo en el dibujo tenemos la vena pancreato duodenal y mira, también tenemos la pancreato duodenal superior, mira la pancreato duodenal superior
la gastromental derecha, la vena alcohólica derecha. Todos van a la mesentérica superior. Todos van a la mesentérica superior, listo, se acabó. Los caminos Ya no llevan nos al rojo. complicamos tanto, Ya. ¿sí o no? Ya, continuamos. Ya, sistema nervioso, el vago. Y entramos al yeyuno. El vago, ya. Y ahí dice, ¿no? Parasimpático, simpático. Ya. Listo, yeyuno. El yeyuno es la segunda porción del intestino delgado, que les preguntó la doctora. Incluso preguntó el ilio, sería la tercera porción del intestino delgado. ¿Cómo sufre con esa pregunta? ¿Ya? ¿No? ¿Cómo sufre con esa pregunta? Pero bueno, muy bien. Dice que el calibre va más o menos de 25 a 30 milímetros, que es un promedio más o menos de 2 a 3 centímetros, ¿no? De 25 a 30. En su diámetro de origen siempre va a ser de... Eso es en el parte, o sea, en el diámetro original es un poco más ancho que en el diámetro terminal. En el diámetro terminal es de más o menos de 15 a 20. ¿Cuánto mide el yeyuno ilio? Tiene un promedio de 5.50 a 9 metros. ¿Quién se le puede poner 5.5? ¿no? Y pongo 6 opciones. Pero Para el examen. No, en el examen 5.5. Ya, hacemos un decimal. Va a haber unos y uno 5.6, Sí, va a haber, 5.7. exacto. Para el examen va a haber eso. 5.55. Ya. Pero nos quedamos con lo que dice acá. 5.5 a 9 Esa es metros. la medida del yeyuno. Pero un promedio, Los dos puntos. un Ah, promedio de 6.6 en edad. Muy bien. Y volvemos a ver el yeyuno. El yeyuno tiene un corte, un borde posterior y un borde anterior. Este de aquí es el borde posterior. Este de acá es el borde anterior. ¿Cómo me doy cuenta? Me doy cuenta porque esta de acá es donde está el meso o el mesenterio, a ese nivel. Entonces vemos que el borde posterior dice o borde mesentérico, porque ahí tengo el mesenterio. Tenemos el borde anterior o es el borde libre, Muy bien, que no aparece sino solamente, ahí aparece por ejemplo el intestino libre, ahí lo vamos a ver más adelante. Tiene dos caras cuya orientación varía según la situación. El intestino dice lleno es circular, visto en un gordo, ¿sabes? El intestino lleno es circular. ¿Cómo es? Ya. El yeyuno, ¿desde dónde inicia? Inicia desde el ligamento o ángulo duodeno yeyunal. Este está rodeado de pliegues de peritoneo, tiene sus fibras musculares y también está justamente en el ángulo duodeno yeyunal, está fijado por un ligamento del duodeno o también llamado ligamento de Treis o también llamado ligamento duodeno yeyunal. ¿Y qué parte es? Las dos quintas partes. Entonces, eso es del yeyuno. Muy bien. Chicos, ¿cuál es la raíz del mesenterio? La raíz del mesenterio empieza ¿en dónde? En la flexura duodeno yeyunal, aquí arriba, en la flexura duodeno yeyunal, que está más o menos a nivel de L2, según la literatura. Pero según el dibujo, L1 es. La contradicción. ¿Ya? ¿Y termina dónde? En la unión ilio-cecal. ¿Dónde vamos a encontrar? En la fosa innerta, en la unión ilio-cecal. Muy bien. ¿Cómo empieza la raíz del mesenterio? La raíz del mesenterio tiene una posición oblicua. Aquí está. Es oblicua. Una posición oblicua. Muy bien. Y empieza, dice, en dirección, dice, hacia abajo y a la derecha. Y mide más o menos ¿cuánto? 15 centímetros. 15 centímetros. Chicos, esto es lo que nosotros vemos. ¿Ven este aspecto amarillo? Esto es el mesenterio.
¿Se acuerdan que habíamos dicho que el asa intestinal tenía un anterior y un posterior? Esto era el lado posterior y esto era el lado anterior, vacío. ¿Qué si les pueden preguntar? Las capas. La primera capa es la capa serosa, que es el peritoneo. ¿Qué habíamos hablado del peritoneo? Que tenía una capa serosa, y esta capa serosa tenía dos, una visceral y una parietal. La visceral es la que está adherido en realidad es una membrana muy delgadita que cubre. Entonces, después de la visceral tenemos los músculos longitudinales. Después de los músculos longitudinales tenemos los músculos circulares. Luego de ahí tenemos su mucosa y tenemos la mucosa. ¿Cómo se llaman estos? Son los pliegues circulares. Pliegues circulares o válvulas de Kerr-Klin o válvulas de Kerr-Klin. Sí les pueden preguntar. Muy bien. Y aquí vean, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía? Eran por media hora. ¿Se acuerdan que les decía del yeyuno? Y nosotros Estamos en largo. Ellos dos pueden venir acá y nosotros Rotamos ahí mitad. rotamos. nosotros estamos móviles. Ya. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hablábamos del yeyuno, hablábamos que tenía unas microvellosidades? Microvellosidades en relación histológica, pero en relación macroscópica son los pliegues circulares. Esos pliegues circulares también son llamados pliegues o válvulas de Kerr-Klin. Bueno, dentro de estos pliegues tienen unas válvulas, mejor dicho, y estas válvulas son las válvulas de Kerr-Klin. Dentro de los pliegues circulares encontramos las válvulas de Kerr-Klin. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se entiende esa válvula, doctora? ¿Cómo se entiende esa válvula? Ya. Absorción, hijo. Absorción. Esas válvulas sirven para que ingrese algo. Toda válvula significa que tiene un orificio para que ingrese. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en esta imagen, estas son los pliegues circulares, ¿no? Y como ven, está una infinidad de irrigación. Y acá tienen que entrar todos los nutrientes que puedan ingresar. Cuando hagan fisiología, ahí lo van a ver de mejor. Ahorita, Ana, seguimos en yeyuno y seguidamente vamos a conocer a quién, al ilio. El ilio es la tercera porción. ¿Y qué parte está? En las 3/5 partes distales. En el yeyuno eran las 2/5 partes. Y en el ilio eran las 3/5 partes. ¿De dónde a dónde iba? Llegaba, mejor dicho, a la válvula erisifal, va a desembocar en el intestino grueso, en la unión del colon, del cielo y el colon ascendente. ¿A través de qué? De la válvula iliocecal. Muy bien. Chicos, vean esto. Vean esta diferencia. Esto es el mesenterio. Por tanto, este es el lado posterior y este es el lado anterior. Muy bien. Miren la irrigación, miren este tipo de irrigación. ¿Cómo son las arcadas de la irrigación del ilio? Son anastomóticas. ¿Ve? Miren esto. Este es el ilio. Ahora vamos a ver al yeyuno. Miren esto. ¿Cómo son? Son arcadas. Sus arcadas son más largas. Esto es yeyuno. Y el ilio, sus arcadas son anastomóticas. Aquí están arcadas anastomóticas. Muy bien. Una diferenciación para nosotros poder hacer la diferenciación. ¿Quién irriga al yeyuno? ¿Quién irriga al yeyuno? Dime, princesa. Las arterias yeyunales. Las arterias yeyunales, ramas de quién? Mesentérica superior. ¿Quién irriga al ilio? Ya, pero ramas de quién? De la iliocólica. La iliocólica que te da rama de
Mesentérica. de la mesentérica superior. Me parece, hijo, que también hay ramas iliares. Hay Sí, ramas maestra, iliares. salen directo de la mesentérica Ajá, superior. de la mesentérica superior también salen las ramas iliares. La rama iliocólica, ¿cuántas ramas da? 3. Perpendicular, cólica anterior y cólica posterior. Muy bien. Aquí tenemos un cuadro comparativo, jóvenes, de lo que es. La cólica media y la cólica derecha. No, es anterior y posterior. Para el ciego, hija, para el ciego. Porque de la mesentérica sale la cólica derecha y la cólica mediana. Está muy bien, de la mesentérica. Yo te preguntaba ramas de la iliocólica. Las ramas de la iliocólica, cólica anterior, cólica posterior. Ah, sí, sí, sí. Ah, Sí, ya. muy bien. Y la cólica, a mí se me pone seca, ¿no? Secar anterior, posterior. Ahora sí la Ah, veo. sí, ese. Ajá, por eso me por acuerdo. eso iliocecal posterior. Ya. Muy bien, continuamos. Las diferenciaciones, chicos, aquí lo vemos, ¿no? En cuanto al color, dice que esto es más intenso, esto es más pálido, pero ¿qué me interesa? Esto debe venir, esto. Los pliegues circulares o pliegues de Gertrude, Hay gran diferencia. pliegues circulares en el yeyuno es más largo, más alto y muy juntos. ¿Se acuerdan que yo les decía? El yeyuno tiene más microvellosidades. Esas microvellosidades, el conjunto de esas microvellosidades son los pliegues circulares o llamadas pliegues de Gertrude. Son largos, altos y muy cortos. Y en el ilio son pocos y cortos. ¿Y qué cosa? Y es ausente en la porción distal. ¿Qué significa? En la porción distal no está. Eso es. En cuanto a los nódulos linfoides, en el yeyuno es mucho. Pregunto, chicos, ¿por qué creen que en el ilio hay muchos nódulos linfoides? En la parte de arriba hay muchos qué? Muchos nódulos linfoides. Porque ahí es la parte de la tiene que. Les voy a decir una cosa. Cuando ustedes tienen una herida en la boca, no necesitamos tomar muchos medicamentos. ¿Saben por qué? Porque está muy vascularizado. Si está muy vascularizado, significa que nuestras células del sistema de defensa pasan a cada rato, porque está muy vascularizado, ¿no? Entonces están al pendiente de cualquier situación que nos afecte. Pero miren esta misma relación a nivel del hilio. ¿Qué dice el hilio? ¿Su vascularización es poca o mucha en el hilio? Es poca. Entonces, si es poca, por ejemplo, no tiene sus patrulleros constantes, especialmente. Por eso que tiene nódulos. Y los nódulos son aquellos que nos van a decir, digamos, si hay algo que nos está afectando. Tiene su función. Y son muchos en el hilo, como para equilibrar. Rosa que no es muy vascular. Ah, sí, ahora ya saben. Bien, continuamos, chicos. Ya, muy bien. Chicos, esto es lo que yo les decía, la diferenciación de las arterias. Este es yeyuno y este es hilo. ¿Cuál es la diferencia? Que las arcadas de las arterias yeyunales son cortas y las arcadas de las arterias iliares son largas. Muy bien. Y sus vasos rectos, los vasos rectos de los yeyunos son más largos. Y los vasos rectos del ilio es más corto. Muy bien. Y aquí vemos esta estructura de yeyuno. Miren sus pliegues circulares son más pegaditos. Y miren el hilo, cortos. ¿Qué vemos acá? ¿Qué es esta estructura que estoy dibujando acá? ¿Qué es esto? ¿Qué estructura es? Es el mesenterio. Y el mesenterio a nivel del intestino está en la parte anterior o en la parte posterior. En la parte posterior, porque la parte anterior es una zona libre. ¿Ven? ¿Qué más? ¿Qué pasó con este estómago? ¿Qué es esto?
¿Qué es esto? Es el mesenterio. ¿Qué han hecho? Lo han cortado el intestino delgado y solamente le han dejado al mesenterio. Chicos, aquí les presento irrigación, la irrigación. Esta parte amarilla, ¿qué cosa es? El mesenterio. Muy bien. A través de entre este mesenterio salen las arterias. ¿Quién tengo acá? La mesentérica superior. La mesentérica superior. La mesentérica superior me va a dar ¿qué cosa? Ramas yeyunales. Las arterias yeyunales, sus ramas yeyunales. Luego de ahí me va a dar por aquí, esta de acá, esta de acá. Esta de acá es la arteria iliocólica. Y la arteria iliocólica me va a dar dos. Una arteria cecal posterior, una arteria cecal anterior y la arteria apendicitis. Estas son tres ramas terminales de la arteria iliocólica. Muy bien, aprovecharemos esta imagen que también me va a dar la arteria cólica derecha. Aquí está la cólica derecha y también me va a dar la arteria marginal del lado derecho. No es marginal. Del colon. Media, la arteria medial, no es marginal, es arteria medial. Y recordarles, ¿no?, que la mesentérica superior se encarga de irrigar todo el intestino yeyuno e hilo y todo el lado derecho del colon ascendente, ciego. Ay, ¿qué significa? ¿Qué hago? Aceptarlo nomás. Ya. Listo. Muy bien, eso para recordar. Chicos, una vez más, ¿quién tiene acá? Si esta es la arteria mesentérica superior, ¿su amiga quién es? La vena mesentérica superior. La vena mesentérica superior, ¿dónde desemboca? En la vena porta, la vena porta. La vena mesentérica superior y la esplénica van a la porta. Y se llama Tronco venoso. Sí, entonces para ir a la porta tronco esplénico, algo así es leído. Pues la bifurcación, o sea, la esplénica llega acá y y eso forma un tronco venoso. Pero no me acepté. Ya, muy bien. Vamos a continuar. Ya esto de acá ya lo tenemos. Igual, chicos, como les mencionaba, la mesentérica superior se encarga de irrigar todo lo que es el intestino delgado, el yeyuno e ilio y el lado derecho, colon ascendente, el ciego y el transverso hasta la mitad. ¿A través de qué? Su arteria medial, su arteria cólica derecha y su arteria, esta sería la arteria iliocólica, y sus arterias yeyunales y sus arterias ilianas. Mesentérica superior. ¿Bien? Sistema venoso, chicos. El sistema venoso está dado por quién? Por la mesentérica superior. Y la mesentérica superior igualito va a tener sus arcadas yeyunales, sus arcadas iliales, va a tener igual su vena cólica derecha, su vena cólica media y acá arriba su vena gástrica derecha. Peculiaridad, chicos, la vena gástrica derecha va a desembocar ¿en dónde? En la porta, de frente en la vena porta. Y la mesentérica superior va a ir a la porta. Esta sería la vena esplénica. Aquí mira mucho más claro, ¿no? Esta sería la vena mesentérica superior, la vena intercólica media, la iliocólica. Acá estas son las venas yeyunales, venas iliales. ¿Y a dónde caen? A la mesentérica superior. Pero miren esto, la vena gastromental derecha
o el tronco gástrico, esos van a dónde? A la mesentérica superior. Y la mesentérica superior va a la porta, en cuanto al sistema venoso. Inervación al vago, ya lo conocemos. Intestino grueso. Chicos, intestino grueso. ¿De dónde empieza el intestino grueso? Ya vienen. Chicos, hasta donde podemos, le pasamos. Pégase nosotros. No,